usuarios. Ustedes saben que con la introducción del esquema de aprovechamiento por lo general se incrementa la tarifa, es lo que se ha visto en el país. Adicional a eso, han habido algunos cobros retroactivos, ¿cierto? Que digamos que el usuario ha visto reflejado en su factura. Entonces yo quisiera como que me contaran un poquito y que contaran al público la experiencia que han tenido ustedes con la relación con los usuarios en cuanto a las quejas que reciben, por ejemplo, por este tipo de incrementos en la factura, y si los usuarios están familiarizados con lo que está pasando y con lo que introdujo toda esta normatividad que produjo el Ministerio de Vivienda, la CRA, basado en los autos de la Corte y las sentencias. Entonces, por favor, si quieren arranquemos con Ciudad Limpia. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso? Bueno, pues el proceso en Bogotá realmente, digamos que nosotros somos como el caldo de cultivo de muchas situaciones en Colombia, y una de las situaciones fuertes fue el pago a los recicladores con retroactividad. Nosotros no habíamos facturado, no habíamos calculado todo el tema de la remuneración, el valor base, todo el tema, se había hecho el ejercicio, pero no teníamos todavía la claridad en el caso de Ciudad Limpia de cómo le íbamos a trasladar eso vía tarifa a nuestros usuarios si no había información oficial en SWIFT. Los recicladores se acercaban, nos decían, mire, esto es lo que yo estoy reportando, esto es lo que yo tengo, pero nosotros no teníamos la información que era oficial para esos fines. Entonces la gran deficiencia que tuvimos fue acceso a la información, la simetría de la información. Llega la información y tenemos que cobrarle a nuestros usuarios la prestación del servicio de aprovechamiento, el componente de aprovechamiento, de abril a diciembre, todo en un solo pago. Eso también por no saltarnos el artículo 150 de la ley 142, no hacer cobros inoportunos, todo este tema, se lo cobramos de una sola. El impacto frente a los usuarios fue una cosa terrible. El usuario no reconoce muchas veces al reciclador como la persona que está generando una actividad para dignificar su vida, que es su trabajo, sino la gente asocia al reciclador como el indigente que me está abriendo la bolsa, que me está dejando el reguero, que está sacando los materiales para meter vicio. O sea, ellos no asocian eso con también una prestación de un servicio público y con una prestación ambiental. Entonces es explicarle al usuario desde el principio, hay una serie de antecedentes constitucionales para proteger a la población recicladora, ahora nosotros debemos remunerarle un pedacito vía tarifa de lo que ellos están haciendo de su labor, y explicarles que ese cobro retroactivo pues no iba a ser para toda la vida, sino que iba a ser paulatinamente, se les iba a ir ya regularizando su tema en factura. Pero sí, la imagen de principio fue muy dura y sentimos los prestadores de no aprovecharlos, que eso fue un tema que lo vimos en Andesco en diferentes reuniones del gremio, del sector, que no hubo la suficiente divulgación del decreto 596 en medios de comunicación. Esa divulgación que tú dices, que hay que hacerle entender al usuario como este nuevo esquema, que nosotros pues vamos a hacer este cobro, pero que también vamos a cobrar el servicio de otros prestadores. Entonces sí sabemos que es un tema muy sensible y que el usuario pues, debemos proteger también como ellos perciben el servicio. Para el caso de Medellín, Gabriel, una pregunta. Digamos que también mucho de este tema de familiarizar al usuario está tratado con el ente territorial, las mismas organizaciones. ¿Ustedes cómo les ha ido con el tema del incremento tarifario en Medellín y pues con el manejo que tiene EPM en ese tema? El incremento tarifario como tal no ha sido muy alto, lo ha sentido la ciudad, pero no han habido una serie de reclamos pues así a gran escala como se pudo haber esperado, y los que se han dado se han logrado resolver pues como adecuadamente. Todavía no hemos atendido el del retroactivo, o sea, se está haciendo paso a paso. En eso ya mis compañeras han dicho pues algo que es fundamental, y es el acompañamiento en la divulgación. Nosotros pensamos que, o sea, yo creo que acá a nosotros como operadores nos ven como enemigos del proceso, y realmente no, a nosotros, y Pamela lo manifestó, a nosotros nos tocó también involucrarnos en un proceso nuevo, adecuarnos a él y empezar a atender a una población diferente y prestarle el servicio a una empresa. No estoy diciendo que eso sea gratis, o sea, la regulación establece que ese cobro tiene un beneficio para la empresa que hace el cobro, ¿cierto? Simplemente le toca hacer una actividad adicional. Pero
sí le toca hacer un cobro a una ciudadanía donde va a decir, ¿y por qué? O sea, si yo separaba, yo le entregaba, ¿y por qué hoy me están cobrando más y esto y aquello? ¿Cierto? Entonces, ahí sí se requiere todavía un acompañamiento muy grande desde las administraciones municipales, de los entes territoriales, porque es que desde ahí, si bien ellos son los responsables en la gran mayoría de las acciones afirmativas con los recicladores, entonces también son los que tienen que visualizar o ayudarnos a visualizar por qué a partir de esta norma se empieza a cobrar, es decirle a la gente, es que usted cree que porque saca un bulto de reciclaje no lo generó, que porque lo regaló ya no lo pagó, usted lo generó, hay que transportarlo, hay que disponerlo, por lo tanto hay que pagar por ello. Entonces eso es lo que también hay que enseñarnos a todos nosotros y a nuestros familiares y a toda la ciudadanía, de que por esa razón hay que empezar a pagar algo más por ese material, y que en la ciudad, cuando voy trabajando, en una forma de divulgarlo aún más para poder tener, no nos podían estar cobrando a alguien que no se sabe ni siquiera. Un poco con lo que decía Gabriel, me quedé pensando en que, bueno, digamos, impactar en una población que históricamente ha sido pues marginada, pero que queremos, o la regulación misma quiere llevarlos a un nivel de empresarios, pues hay que generar la compensación. Aquí en Bucaramanga pues obviamente no ha habido esa dificultad, pero creo que cuando vayamos al manejo del retroactivo, pues ahí va a haber el brinco. Entonces tenemos que, como en Bogotá sí lo hubo, pues vamos a aprovechar esa experiencia y le vamos a contar a la gente antes de que le mandemos el sablazo, porque si no vamos a tener dificultades por ahí, por una situación que digo aquí, una precedente, si vio lo que pasó. Entonces aquí en Bucaramanga pues el tema, pues hay que darle ese manejo. Y finalmente, Susana, igual digamos que hay una pregunta, pero usted quisiera incluir un poquito, dado que Bogotá maneja el 80% básicamente de usuarios. Sí, empresa de acueducto, perdón. Hay una variable dentro de la metodología tarifaria que es el DINC. Ese DINC corresponde a un 4% de lo que sería el pago por tonelada de la actividad de aprovechamiento. ¿Tú crees que ese DINC generaría un incentivo a que los usuarios separen la fuente y de manera que se logre que ese material se separe y se vaya realmente a la actividad de aprovechamiento, dado que incluiría un descuento en la tarifa? Pienso que sí, no obstante creo que el reto más importante está en la pedagogía que tenemos que hacer hacia los ciudadanos. Sí, o sea, en este momento nosotros necesitamos contarle a la gente qué es lo que se está haciendo y explicarles que en efecto va a haber un descuento cuando ya lleguemos al final del periodo transitorio que tiene el decreto, bueno, no al final, sino dentro del proceso, que tiene unos beneficios. Entonces, en efecto, considero que, y creo que estoy de acuerdo, que todos los panelistas que ya han pasado y lo que hemos hablado acá, el tema va más hacia la concientización que tenemos que generar hacia el ciudadano. Y sí, o sea, el DIN se va a tener que aplicar, en este momento todavía no, estamos en proceso. Quiero complementar y contar un poquito como lo que tú habías preguntado del tema de peticiones. Sí, nosotros recibimos muchas peticiones por el tema, pero muchas, digamos, no representan la cantidad de suscriptores, es decir, no todos están enterados del tema. O sea, el curioso que mira la factura y dice, oiga, me incrementó acueducto, explíqueme por qué, pues bueno, nosotros le hemos explicado. Entonces, el reto está ahí en la pedagogía. La segunda pregunta, lo que tú decías, David, era, ¿me ayudas a...? Sí. Estamos evaluando, estamos mirando cómo de aquí en adelante se va a presentar este comportamiento. En este momento yo les puedo decir, las toneladas de no aprovechables, no se ha notado mucho la disminución, ¿sí? Pero las toneladas de los aprovechables sí están incrementando. Entonces ahí es un tema donde tenemos que todas las partes entrar a analizar qué es lo que está sucediendo. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que está un poco relacionada a... Todos sabemos que finalmente la estructura tarifaria, ¿cierto?, remunera por toneladas. Entonces, desde este punto de vista, uno de los objetivos principales de la actividad de aprovechamiento es reducir el número de toneladas de residuos que van al sitio de disposición final. ¿Eso qué implica? Que la persona prestadora de la actividad de recolección y transporte no aprovechables, uno esperaría que si este esquema funciona bien, empezaría a reducir sus toneladas. ¿Eso qué quiere decir finalmente? Pues cobraría menos y recaudaría menos. Y esos recursos irían a las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento. La pregunta
es ustedes cómo perciben este escenario y si esto ustedes creen que significaría una disminución de los recursos que ustedes percibirían y cómo afectaría esto las empresas que ustedes en este momento representan. Si quieren arrancamos por de pronto Gabriel, EPM, ¿cómo lo ven ustedes? Gracias, David. Esto indudablemente debe contribuir a que se disminuya las cantidades de residuos que se recolectan y se llevan al relleno sanitario. Eso va en beneficio de toda la ciudadanía. Claro, si lo miramos a nivel global, eso es un beneficio, eso lo esperamos todos. ¿Cómo impacta? Digamos que de dos maneras. Una es que, claro, voy a recoger un poco menos, por lo tanto mis ingresos se van a ver afectados. Pero entonces frente a eso nosotros también nos tenemos que preparar y ser más eficientes en otras cosas. Nosotros somos los propietarios del relleno sanitario, por lo tanto hacemos unas inversiones que nos van a durar un tiempo mayor. O sea, si eso se logra, pensando en que el reciclaje pueda ser una participación del 10%, un 15% que logre bajar de lo que hoy se lleva, o sea, esas unas 150, 200 toneladas de lo que se está llevando hoy al relleno sanitario, eso va a permitir darle un pequeño respiro al relleno, un poco más de tiempo y de esa manera uno optimiza. En la recolección también, porque eso podrán ser 2 o 3 vehículos que uno utiliza y que dejaría de utilizar en el tiempo como tal. Pero hay que entender también como otros impactos que se van dando, es decir, Colombia es un país que ha estado creciendo en población, ha estado concentrándose en ciudades cada vez más, el estrato 3 y 4 ha mejorado un poco, según han dicho, entonces las condiciones de la ciudadanía han sido distintas y estamos consumiendo un poco más. Entonces, casi que si uno se pone a pensar en que va a haber una gran disminución, por un lado, también va a tener en cuenta que en ese sentido, pero no limita el libre desarrollo de la empresa, por lo tanto cualquiera lo puede realizar. Entonces la empresa como tal empezó un proceso también de recolección, entendiendo que debe recoger menos residuos para llevar a relleno sanitario y debe participar más en la recolección de un material aprovechable para contribuir con esta cadena. Y en ese proceso pues también se acerca y trabaja con las organizaciones de recicladores de tal manera que a ellas empiecen también a mejorar sus condiciones. O sea, ese es un proceso en el que se está trabajando, es una prueba piloto, se tiene pensado más o menos un año para poder como entender completamente el proceso, porque como ustedes llevan 30 años en esa operación, la empresa lleva 55 en la de recolección y transporte ordinarios, pero entonces también tiene un sentido y poderlo ir como complementando. Entonces, es decir, estamos atentos a que deberá haber una reducción en los residuos que lleven allá, pero por lo tanto hay que estar tratando de optimizar lo que se hace en no aprovechables y tratar de participar en el tema de aprovechables. Pamela, digamos que desde el punto de vista del grupo Sala, que pues está en diferentes ciudades, quisiera como que si compartes de pronto un poquito la opinión de Gabriel en ese sentido, de que finalmente pues si bien no va a haber un crecimiento sostenible, pues habrán otros factores, o si es posible que en algún punto de pronto las empresas prestadoras de la recolección y transporte no aprovechamiento empiecen a prestar, por ejemplo, la actividad de aprovechamiento en sí, entre un sistema de competencia de pronto con las organizaciones. Bueno, pues nosotros creemos que todo este cambio, digamos la economía circular, definitivamente pues nos obliga a nosotros a también encontrar nuevas oportunidades de negocio, nuevas alternativas. No solamente en el reciclaje pues están esas alternativas, también pues hay otras como el tratamiento de residuos en el relleno sanitario, pues otras tecnologías de los tratamientos de orgánicos, como aprovechamiento de biogás o aprovechamiento energético. Definitivamente a nosotros también, pues como lo decías tú, eso es para el bien de la sociedad y no puede ser solamente pues, enfocado como en quién va a ser el prestador como tal, sino cómo logramos que haya mayores tasas de aprovechamiento en general. Nosotros, pues por ejemplo en Manizales tenemos un esquema combinado donde estamos trabajando de la mano con un grupo de recicladores y estamos prestando la actividad de aprovechamiento, pero de una forma combinada, y creo que hay que aprovechar todo el tiempo de experiencia que tienen los recicladores en cuanto al conocimiento de los materiales. Y Susana, ¿cómo ve la Acueducto de Bogotá este punto?
Entonces es un poco lo que dice Gabriel, o sea, por ende creemos que no va a ser un impacto tan grande para nosotros los prestadores y tendremos que buscar unas alternativas, no sé, de negocio diferentes, o igual con los otros componentes ver cómo podemos equiparar estas posibles disminuciones en las toneladas. Entonces, desde el punto de vista ambiental, creo que es un tema que es positivo, o sea, me fue la idea, perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Qué pena. Como la estructura tarifaria está dada por toneladas, el costo variable, entonces la actividad de aprovechamiento en la medida que empieza a crecer y aprovechar más, va a empezar a quitarle material a los prestadores de no aprovechables. Claro, no, entonces lo que yo digo ahí, o sea, tenemos que buscar la manera de reinventar unas nuevas acciones o oportunidades de negocio y verlo desde el punto de vista ambiental, que es positivo, o sea, se van a disminuir la cantidad de residuos que se van a llevar a los rellenos sanitarios y por ende se va a aumentar la vida útil de estos. Muchas gracias. ¿Alguno de los panelistas quiere opinar sobre este tema? Sí, mire, a mí me gustaría participar en este punto porque obviamente la reflexión que se hizo hoy, que ha sido promovida por la EMAP, que hemos podido relacionarnos con la doctora Claudia en el enfoque de que tenemos que parar, o sea, esto toca parar, una frenada en seco, la generación de residuos. O sea, realmente nosotros aquí que tenemos una historia consecutiva de emergencias sanitarias y de manejos no adecuados en el tema de la disposición final, pues nos toca reinventarnos, repensar, buscar la manera. De hecho, hay que reducir la generación. O sea, las personas, las familias tienen que empezar a ser sensibles de qué es lo que está pasando en mi casa, qué es lo que estoy haciendo, qué gestión estoy haciendo con los residuos. No voy a esperar que vengan los recicladores, no, yo soy el que debo generar una estrategia desde el hogar. Y esa reflexión pues nos va a generar tiempo, pero realmente nosotros no podemos seguir con la tendencia de crecer en los residuos y observar que el relleno Doña Juana pues tiene inmensos problemas porque los ciudadanos no toman la decisión de frenar. Eso va a ser contraproducente para las empresas que estamos en este negocio municipal, ordinario, sino que empezar a ver en el negocio de la estética de las ciudades y de la limpieza donde podemos actuar. Entonces, en ese sentido tenemos que también invitar a las organizaciones que hoy están en el tema del reciclaje, que también el reciclaje va a reducirse en el tiempo, porque la gente ya no lo va a generar, se va a quedar con él. Entonces también hay que pensar cómo nos movemos en la filosofía empresarial para ver esas oportunidades y empezar a trabajar. Eso no va a ser en 1 o 2 años, pero sí lo vamos a ver muy pronto. Una pregunta, bueno, digamos que en el foro se ha hablado mucho sobre el tema de los traslados que tienen que hacerle las empresas de no aprovechables a las organizaciones de recicladores, de la actividad de aprovechamiento. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes por qué creen que ha surgido tanta problemática alrededor de los traslados? ¿Qué es lo que ha pasado? Si es un tema del gobierno nacional, si es un tema de pronto de los prestadores de actividad de aprovechamiento, si es un problema de ustedes. ¿Cómo ven ustedes eso? Y quisiera de pronto empezar por Ciudad Limpia. ¿Cómo ha sido este tema para ustedes? Pues como les contaba en un principio, sí fue un tema crítico, digamos que toda la implementación y puesta en marcha de la metodología como tal para el foro, se presentaban muchas inquietudes, desde de dónde iba a salir la información si no la teníamos en SWIFT, por ejemplo, hasta cómo se le iba a trasladar el dinero a cada una de las asociaciones. Ahora mismo tenemos el tema del traslado del costo de comercialización, el componente de comercialización, que es una de las cosas que apenas la circular 01 aclaró hace unas semanas,
pero siempre surgen inquietudes de ambas partes, de los recicladores, de nosotros mismos, porque la idea no es aplicar la metodología por aplicarla, sino hacer el ejercicio bien, que no tengamos que más adelante entrar a hacer reversiones, a quitarle al prestador de aprovechamiento que no le calculamos mal y eso no le tocaban 5, sino le tocaban 3, sino realmente hacer un ejercicio muy juicioso de qué y cómo le corresponde a cada organización. Entonces pienso que el tema de interpretación de la norma fue para todos, las normas fue un poquito delicado en principio. Ya el ejercicio se ha venido haciendo muy bien, no hemos tenido conflictos en los comités de conciliación. Nos queda muy complicado decirle no, es como en el tema del relleno sanitario. Yo no le puedo decir a ningún municipio no le recibo, siempre y cuando yo no tenga ninguna razón explícita, le tengo que recibir a quien lleve. En este caso con la facturación, uno tiene que atender a todas las organizaciones y esperar pues que llegue. Pero por eso les decimos, de 14 que están hoy en lista, hay 2 que ya se les está facturando. Las otras no han completado, se entiende que no se han completado los pasos adecuados en el proceso que ellos adelantan, o no proceso, sino como en la conversación que ellos tienen con el municipio, donde le van diciendo, yo ya soporté esta información de mi empresa, de mi organización, y ya debo estar allí. Y que por otros lados aparecen organizaciones que están solicitando, y entonces a uno le llegan las historias de que es que esa bodega no es de él, él no trabaja con el reciclaje, él tiene otra condición, entonces es muy complejo. Entonces yo quisiera ahí como dejarlo en ese tema, en ese punto, y es el proceso de facturación está reglamentado y tiene una estructura que se puede llegar a él, y como dice mi compañera, las empresas estamos prestos a ayudarle a la organización de recicladores para que entienda exactamente cómo se está facturando y que no tiene problema y que no se le está haciendo ningún como esguince para no cobrar lo que no. El problema es a quién le factura, cómo yo tomo esa decisión de facturar, y ahí es donde necesitamos el acompañamiento pero muy fuerte de la superintendencia y de todas las instancias para poder desarrollar esto, o sea, el ente territorial, la superintendencia, todos, porque al final si yo hago mal las cosas me sancionan a mí. Y yo, ¿por qué voy a incurrir a someterme sometido a ellos sabiendo que estoy haciendo lo que la ley me dice? Juan Manuel, digamos que en Bucaramanga hay alrededor de 4 prestadores, ¿cierto? ¿Cómo ven el tema de ustedes, la remuneración precisamente y los traslados, dado que tienen que coordinarse una serie de actores y de empresas para hacer el traslado a los que prestan el servicio de aprovechamiento? Bueno, en principio hubo mucha incertidumbre desde Andesco. Yo estuve en una reunión que estábamos reunidos muchas empresas y habían dudas, inquietudes. Se invitó a la CRA, se invitó a la Super, se hicieron las aclaraciones, y también por el liderazgo del alcalde también puso en cintura el comité de conciliación, y obviamente pues ya está de los usuarios y se los entregamos, eso es de nosotros, eso es de todos. Bueno, al final pues tenemos que resolverlo y buscarle una solución. Sí, pues quiero resaltar lo de nosotros, pues como empresas de aseo llevamos ya mucho tiempo la relación con la superintendencia, y creo que todos tenemos como ese temor a las sanciones y sabemos que como hay que cumplir con todos los requisitos y somos súper juiciosos y hay personas dedicadas solo a eso, entonces claro, entra una nueva norma donde hay una cantidad de incertidumbres, pues obviamente actuamos con mucha cautela, y creo pues que eso es lo que ha pasado, al menos en las empresas donde nosotros ya participado en un comité. Sin embargo, los que han sucedido pues han sido muy fluidos, y creemos que es un espacio muy importante, porque si bien ya la relación recuperadores-empresas pues es de toda la vida, es muy valioso que ahora ya hay normas como unas condiciones mucho más claras y una relación tal vez más estrecha. Entonces diría que la norma, en vez de ponernos más como en lados opuestos, antes tal vez nos está trayendo más
cerca y podemos aprovechar esos espacios también para incentivar esa cercanía. Susana, sí, a ti te quería también incluir un poquito más, dado que Bogotá, pues ustedes manejan, como mencionaba anteriormente, el 80% de los usuarios, y adicional a esto, pues Bogotá tiene una gran cantidad de organizaciones, más de 50, 60 tienen que ustedes lidiar y acordar con ellos en el comité de conciliación. Quisiera saber pues tu experiencia teniendo un poquito en cuenta cómo ha sido esto de los comités de conciliación por el traslado de recursos. Ok, bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en comités de conciliación. Justamente el día de ayer tuvimos el comité de conciliación con nuestras organizaciones, estábamos haciendo la conciliación del mes de junio. Aproximadamente son 56 organizaciones las que tenemos, pero en este momento ya el proceso está muy avanzado, o sea, ya hemos logrado pasar muchas etapas, muchos tropiezos que se tuvieron con la norma, porque para nosotros no fue fácil entenderlo, ni para las organizaciones también. Entonces digamos que en estos comités se ha abierto un espacio de pedagogía también, donde les hemos podido nosotros explicar a ellos cómo funciona la metodología, y poco a poco ellos se han ido acoplando a esta. Entonces digamos que ha sido, en este momento los comités de conciliación son un espacio donde hemos construido juntos, y lo que yo les decía al inicio, ya tenemos un reglamento del comité operativo, ya tenemos unas condiciones acordadas, ya hablamos con diferentes procesos. No fue fácil al principio, había un poco de resistencia por parte de las organizaciones, porque ni había claridad por parte de ellos, ni nosotros en algunos momentos tuvimos esa claridad de cómo íbamos a hacer esa remuneración, y hemos tenido dificultades en el tema de la retroactividad, de cómo pagar eso. Y en este momento, por ejemplo, sí tenemos, todavía para el acueducto de Bogotá no es muy claro el tema de la remuneración del costo de comercialización. Entonces digamos que se han venido presentando diferentes escenarios donde, si bien las entidades del gobierno nacional nos han apoyado para que nosotros podamos digamos dar aplicabilidad a la normatividad, aún hay vacíos, aún hay zonas grises que no nos han permitido a nosotros como poder tomar decisiones de cuándo yo voy a empezar a pagar y cómo yo lo voy a empezar a liquidar, ¿sí? Entonces digamos que es importante que en este escenario pues, que la superintendencia, que el ministerio, que la CRA como que también apoyen este proceso, que lo han hecho, ¿sí? Pero que aún todavía hay inquietudes, que aún todavía hay espacios que son muy fáciles para que los prestadores cometamos errores. Entonces eso también ha limitado que nosotros iniciemos la aplicación rápida y como se quisiera pues de la normatividad, pero digamos que en Bogotá el caso en este momento puedo decir que es exitoso, no sé si como uno lo esperaría, pero pues ya estamos remunerando 56 organizaciones desde este año. Ya hemos pasado por diferentes comités de conciliación, hemos pasado por diferentes escenarios, hemos construido juntos. Entonces considero que el ejercicio ha sido positivo, que los resultados que nos deja al momento han sido favorables, y que pues esperaría que continuemos así. Bueno, y digamos que antes de pasar a las preguntas del público, quisiera como concluir rápido con ustedes cuáles creen que son los retos de este esquema, cada uno como un reto principal que identifiquen en el mediano y en el largo plazo. Si quieren empezamos por favor por Pamela. Pues digamos en el corto plazo diría yo es digamos, aclarar todas esas dudas, pasar este periodo de arranque, digamos el control desde la superintendencia, desde la Supercomo, controlar lo que decía Gabriel de esas. Sabemos, aquí todos sabemos que muchos de los que reportan no son recicladores, o que mucho de lo que se reporta no son en realidad residuos aprovechables, ¿cierto? Entonces, ese es un reto, digamos, del corto plazo, cómo hacer ese control, cómo hacer esa que no nos corresponde. O que generen menos residuos, o sea, es una condición de, en vez de ser, de potenciar el reciclaje, es la menor generación. Ya es donde todos debemos estar enfocados. Muchas gracias. Creo que se nos acabó el tiempo. No sé si hay tiempo para preguntas. Una pregunta del público creo que estaría... No, varias. Pero ¿y entonces? Yo no pongo las reglas. Llevamos mucho tiempo acá sentados. Sí. No, hagamos dos preguntas, por favor, si quieren. Arranquemos con la señora, por favor. Muy buenas tardes.
yo me voy a poner en los zapatos de la persona común de la calle, es decir, del generador de residuos, ¿sí? Y es cuando yo digo, voy a dar un número cualquiera, 10 kilos mensuales genero de basura. Y yo digo, bueno, si yo voy a darle a la empresa de aseo, no separo mis 10 kilos, me van a cobrar la disposición final. Pero si me meto en el mundo del reciclaje y voy a decir, de los 10 kilos, 8 kilos voy a reciclar y apenas 20 kilos le entrego a la empresa de aseo. El decreto me dice, no, a usted le vamos a cobrar por reciclaje. Entonces de entrada yo voy a decir, pues yo no voy a reciclar. Y si yo no reciclo, pues no me cobran, ¿sí? Entonces yo pienso que eso está muy mal hecho de esa forma hacia la sociedad. Porque yo me pregunto, si yo reciclo de mis 10 kilos, 8 kilos no van a la disposición final. Entonces yo me pregunto, ¿cómo me están cobrando una disposición final que no va? Y yo esperaba más bien que el costo de disposición final se lo trasladaran a las cooperativas, pero no me subieran la tarifa. ¿Ve? Yo me estoy poniendo en los zapatos de la gente que va a pagar esa tarifa. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ese decreto, en lugar de incentivar el reciclaje, lo está haciendo es al contrario? Le están diciendo a la gente, o mejor, así es, oye, es que de ahora en adelante se le va a cobrar el reciclaje. Entonces, ¿yo qué digo? Yo no voy a separar para que no me lo cobren, digámoslo así, ¿no? Entonces, mi pregunta de todas formas es, bueno, y si yo reciclo la exposición final de lo que yo reciclo, ¿quién se va a quedar con ese valor? Es mi pregunta. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguno de nuestros panelistas quiere contestar la pregunta, por favor? Bueno, pues gracias, porque tú con tu discurso expresas con lo que nosotros nos enfrentamos, y es esa idea que tiene el usuario del común, incluso con los ingresos de la comercialización, por términos del costo del transporte, porque es mucho más voluminoso, bueno, y por la clasificación, por la labor que hacen los recicladores, es algo mucho más costoso, y los usuarios creen que al entregar una botella separada, pues deben recibir retribución, y la norma lo dice muy claro, no se debe esperar una retribución, y cada usuario debe ver es como su aporte a la economía circular y su aporte al medio ambiente es entregar sus residuos separados. Sí, yo lo hago ¿por qué? Porque es que en los países europeos sí existe esa, digámoslo así, no remuneración, no el dinero. ¿En qué sentido va? Por ejemplo, si yo compro un equipo de estos, a mí de entrada ya me cobran por la exposición final, pero si yo entrego a una cooperativa, me devuelven lo que me cobraron. Es decir, hay ¿cómo diría yo? Hay incentivos para el ciudadano para que haga esa labor. Entonces, yo lo que veo es que, o sea, no han tenido en cuenta eso hacia el ciudadano, ¿sí? Porque yo no le puedo ir a decir al ciudadano, no es que colabore con el reciclaje, es que usted tiene la obligación de reciclaje. Si más bien se lo digo, oye, es que posiblemente si usted recicla la tarifa le va a bajar porque su reciclaje va a dar, pues la gente más lo va a hacer, ¿sí? Pero si me van a cobrar por el reciclaje, yo voy a decir, yo no lo voy a hacer. Oiga, doctora Ocasiones, yo quiero que a esa gente hay que entregarle un cheque que lo gira el universo. Entonces, ese es el punto de reflexión, y además de repensar que a mí no me tienen por qué pagar porque estoy haciendo un bien para mí como ser humano. O sea, en ese sentido hay que empezar a ver que todo lo que hagamos en gestionar y en proyectar y afianzar la filosofía del metabolismo circular o de la economía circular es un cheque que me entregan a mí en blanco para mí, para mis hijos, para mis nietos. Muchas gracias. Si quieren una segunda pregunta, por favor. No, tenemos tiempo para una pregunta, entonces si quieren pues le damos la palabra pues a Nora. Él me cedió la...
Pero ya hablaste, Diomedes. Pero él me cedió. Les pido el favor que seamos un poquito concretos por el tema del tiempo, pero te agradezco, por favor. La verdad es que es bien complejo el panorama que se presenta aquí. Las empresas y los recicladores. Y por lo tanto, nosotros los queremos llevar a que por favor nos expliquen por qué no nos veían y por qué no estaban incluyendo en sus estados financieros que efectivamente nosotros les estábamos haciendo una parte de la tarea que ustedes estaban cobrando. Y la estaban cobrando, y esa también es un poco la respuesta a usted, señora, gracias por haber hecho esa pregunta. Ahora pareciera que se incrementa la tarifa, pero efectivamente se incrementa no por voluntad de los recicladores y no porque nunca se hubiera calculado que los recicladores recogíamos una cierta cantidad de materiales o de residuos de toneladas que no iban al relleno y que tampoco las recogían las empresas. Digamos que la salida, el diseño de la tarifa es magia, así es de que no vamos a entender cómo es el comportamiento. Bueno, Gabriel, por favor. La tarifa de aseo en Colombia, la estructura de la tarifa es muy clara. Tiene un costo fijo y un costo variable. El costo fijo tiene que ver con unas actividades de barrido, limpieza, con unas actividades comerciales. Y un costo variable tiene que ver con las toneladas que se recogen, se transportan y se dispone en un relleno sanitario y el tratamiento de lixiviados que se hace allí. Por lo tanto, no hay razón para decir que las toneladas de material reciclable que se quedan en la ciudad estaban siendo cobradas antes de esta tarifa, de este nuevo marco tarifario. No estaban incluidas. Lo que está incluido es lo que se lleva al relleno sanitario, lo que llevaba allá. Las empresas de aseo, y gracias por lo de jóvenes, pues en mi caso no tanto, las empresas de aseo sí han convivido con la ciudad, simplemente han convivido con la ciudad porque las empresas de aseo están inmersas en ella haciendo su operación diaria. Siempre han convivido, tanto es que no es posible, o sea, se permite siempre que la persona que hace la actividad de reciclaje la siga haciendo, incluso hasta en el carro cuando no es permitido por riesgo de la persona misma, más que por otra cosa. Entonces sí había una convivencia con él como tal, con esta persona. Las empresas de aseo de lo que sí tengo historia de los últimos 17 años en el negocio de aseo, sí han contribuido para desarrollar proyectos, y han sido proyectos específicos en los cuales se le ayuda o se auxilia a organizaciones X o Y dentro de las ciudades. O sea, ahí sí ha habido una actividad en la cual las empresas han participado, los operadores de aseo, sobre todo los que son, que ahora me van a cobrar por seguirlo haciendo. Claro, es que tenemos que hacerlo. Fue muy fácil de organizarse, ya han avanzado mucho en el tema, pero también ha sido porque la empresa de aseo Bucaramanga les ha dado un apoyo importante. Nosotros los tenemos de aliados, cada una de las organizaciones hacen parte de nuestro esquema de apoyo operativo. Bello Renacer apoya en una parte de lo que es el barrido y tiene una palanca financiera para apoyarse en todo el tema de su gestión en reciclaje, y lo mismo la empresa Servicopreser nos apoyan en la recolección. Por lo tanto, pues estas empresas han tenido un privilegio, yo creo que en el país no sucede solamente aquí, que les hemos dado la posibilidad como organización y como que se vuelvan aliados de la empresa. En materia del cumplimiento de la 596, nosotros estamos próximos a firmar un convenio. Yo pensé que hoy les traía cheque para entregarse. Aquí trajimos... Pero allá le tenemos la plata guardada, no sé. Una asociaciones ya como muy listas todavía para registrarse, no se han registrado. En Cartagena sí está mucho más avanzado, y no sé si se acuerda que yo estuve en ese comité Diomedes, y ya según me dijo Juan Pablo, el próximo mes ya se está haciendo el código. Mañana.
Entonces ya está pues muy avanzado en ese caso, y también la relación está muy fluida. En cuanto también quisiera decir que el cambio, digamos, aquí estamos muy enfocados y oigo pues como que las intervenciones son muy hacia ustedes los recicladores, pero el cambio es para todos, y para nosotros como empresas de aseo ha sido también un revolcón, y digamos esas demoras que pasaron en Cartagena y pasaron en tantas ciudades es precisamente por la incertidumbre que había, por la falta de claridad, y que la última circular pues aclaró muchas cosas, y entonces pues también es una cuestión de paciencia, y ese cambio pues nos ha tocado mucho a nosotros, y también pues nos ha hecho repensar en cómo vamos a ser parte también de todo este esquema, y creemos que podemos hacerlo de una forma integrada sin necesidad de que haya una competencia.